voy a empezar por Paz Stauffer. ¿Está bien pronunciado? Paz, viniste en representación de Andrea Groboco-Patel. Le agradecemos a Andrea, no pudo estar, pero está Paz en su lugar. Empresaria de La Justa, agroempresa familiar, Nusa Dúa Viajes, directora, de ahí sos directora, perdón, de las dos empresas. Embajadora de Fundación Flor, mentora en Fundación Global, ¿no? Entonces se conocen con Graciela. Bueno, Paz, un gusto conocerte, no te conocía. Sí conozco a la señora que sigue, que es Graciela Dan, a quien considero una amiga. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, más de 30 años de experiencia en la dirección de fundaciones y organismos no gubernamentales, ONG, nacionales e internacionales, vinculada a la promoción y formación del liderazgo, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la inserción de Argentina en el mundo. Cofundadora y presidenta de Fundación Global, miembro de Voces Vitales, CONOSUR, miembro del Consejo y expresidente de Fundación Universitaria Río de la Plata, es miembro del Consejo Junior Achievement Argentina y sé que mucho más, porque es una grosa, así que sé que mucho más. Y voy a tener el honor de presentar a mi amiga, a quien también conozco, quiero, Patricia Gorza, 3 hijos, me gustó que nos presentamos siempre nosotros con los hijos, los nietos. Sos estudiante en la Escuela Técnica en Administración de Empresas, hija y nieta de productores, productora agropecuaria del noroeste de la provincia de Buenos Aires, delegada de FACET, Escuelas Rurales Alternativas de la provincia de Buenos Aires, fundadora de Mujeres de la Ruralidad Argentina y actual presidenta. Esto no es menor, siempre le digo a Pato que la admiro, ser mujer a veces es muy difícil, como hablábamos antes, pero ser mujer rural aún lo es más. Así que bueno, voy a empezar con las preguntas, empiezo con vos, Paz. ¿Cuáles son las necesidades detectadas por las que crean la red? Bueno, primero cuando hablo de la red, explica que Fundación, estamos hablando de Fundación Flor. Primero voy a decir que también tengo 3 hijos, que quedé viuda a los 30 años, que tomé el rol de directora en 2 empresas, una empresa familiar del agro, de un patriarcado único, pero que todo lo que me dolió me trajo hasta acá. Y gracias a Dios, como decía en un momento Patricia Malnati, que tenemos siempre una historia para contar y que esa historia nos permite generar redes, nos permite generar vínculos y nos permite estar en este lugar. Flor es una fundación en liderazgos y organizaciones responsables. Estamos cambiando la imagen, deben haber visto la imagen nueva hace 10 años, 10 años que estamos, por suerte que existe, porque es federal y porque me permitió de esa manera en pandemia entender lo que pasaba en Buenos Aires, ¿no? De qué hablaba CAME, FAME y tantas alianzas que había. Pero de ahí, personalmente, lo que sí valoro y el valor agregado que para mí tiene trabajar en red, también pertenezco a la red de mujeres rurales, es generar vínculos genuinos, trabajar con transparencia, gestionar esos espacios, habitar esos espacios, y las mujeres tenemos que trabajar y desarrollarnos desde ese lugar. Y tenemos que desmitificar de alguna manera que no está bien hablar de plata, porque en realidad está bien hablar de plata, porque es lo que necesitamos para vivir. Entonces, ¿por qué queremos una red? Porque en esa red nosotros tenemos que generar esos vínculos, contar lo que hacemos, ser transparentes a la hora de saber o de identificar quién es cada uno de los que está y decir qué es lo que necesitamos. Entonces, ahí es donde nosotras las mujeres somos muy responsables cuando habitamos esos lugares. Cuando nosotros llegamos a un lugar como este, y ¿qué digo yo? Yo me tengo que ir con 3 contactos nuevos, tengo que saber qué hacen las personas que yo no conozco. Porque si no me sirven para mi red o para mi trabajo, para mi emprendimiento, seguramente alguien que pertenece a mi red está necesitando de esto. Entonces, las invito a repensarse en cada uno de los lugares que habitamos, a hacernos el tiempo, porque las mujeres también tenemos esto de, y no puedo porque no, chicas, necesitamos tiempo, y ese tiempo somos responsables de elegirlo, somos responsables de tomarlo, y somos responsables de ponerlo en agenda. Así que yo creo que desde ahí puedo decir el valor que para mí tiene trabajar en red, y estoy feliz de pertenecer a todas estas redes. Bueno, voy a seguir ahora con vos, Gra. ¿Cuáles son las necesidades y prioridades que tienen las mujeres? Sé que en esto tenés para hablar todo el día, pero bueno, te vamos a escuchar atentamente en lo que puedas resumir. Alguien habló de actitud, que es lo que las mujeres necesitamos. Ella habló de tiempos, y yo diría, lo de los tiempos.
Y acá, hace un rato, 3 señoras muy responsables que han sido expositoras en el primer panel se han ido a unos webinars y asesorar a empresas internacionales. Si hubiera estado un varón acá, yo estoy seguro que la agenda de la secretaria la pasó para la tarde. Digo, esto, y es lo mismo cuando salís del trabajo, ¿por qué no nos vamos a salvar a tomar algo? ¿Viste? Y esto que se discute del cuidado tiene que ver que el cuidado nos dé más tiempo, pero no solo el tiempo para trabajar, sino el tiempo para el disfrute, para hacer la red, para tomar la copita. Ustedes saben que en mi casa siempre hay copitas a partir de las 7, pero hay que aprender porque eso sirve para contagiar a otros. Yo decía, yo tengo una fundación que la cofundé en el 91 y se llama Global porque era cómo enfrentar la globalización de Carlos Saúl desde un país subdesarrollado, porque éramos un país o en caminos al desarrollo. Entonces la globalización mareaba, así que los 7 primeros años saqué al exterior a intendentes que nunca habían salido de su provincia, porque había que ver qué pasaba en el mundo. Bueno, yo cuando fundé Global en 1991, yo ya había en el gobierno de Alfonsín, y estos días que hemos visto la película uno se conmueve un montón. A mis 27 años me nombraron gerenta de Canal 13, el mejor canal de la Argentina en ese momento. Fui la primera mujer, creo, gerente de la televisión, y con un desarrollo importante. Yo venía de haber hecho un posgrado en Europa, con muchos contactos con Felipe González y con Mitterrand, y quizás por eso, para las relaciones y para el canal, fui convocada para democratizar el canal, porque había una autocensura enorme en todos los productores, y ahí tuve una gran alianza como el INAF francés, que vino a cambiar todo esto que uno hoy lo piensa y parece imposible. Y en uno de esos trabajos me encontré con el canciller Dante Caputo, y al poco tiempo fui convocada a la Cancillería. Fui ministra diplomática y me permitió hacer el primer convenio que tuvo Argentina con España, Contadora 1, Contadora 2. Así que imagínense que llegué a los 90 casi como canchera. Había sido 27 años gerente de este monstruo de televisión. Yo trabajaba en la UAD y era directora de Relaciones Institucionales, segunda en la línea del rector. Ganaba 400 pesos. Y me fui a la televisión a ganar 7.000. Y fue tema difícil porque todos eran gerentes, y estoy seguro que el radio pasillo, como se dice, yo era la amante del presidente, no tengo la menor duda. Pero me dejaban manejar presupuesto y todo. Ahora hoy te digo, sí tuve un montón de discriminaciones de ese tipo, pero del afuera, no de los que eran mis colegas, porque tuve algunas reuniones difíciles, pero porque era muy corajuda, esto hay que ser, curiosa, corajuda, querérselas ganar. Y siempre dialogando. Creo que a los varones hay que tenerlos del lado de uno. Ahora, si yo que trabajaba 4 veces más que un gerente para tener el lugar, no tengo la menor duda. Pero yo me creía en una época que no, que yo había llegado porque, bueno, era Gardel, ¿no? Pero la verdad que me costó mucho ser Gardel. Tuve que pasar a veces momentos difíciles, el rumoreo, mis propios colegas, que al principio, como era una gerenta, pensaban que yo estaba para el cóctel y mandar las flores a Mirta Legrand, ¿viste? Me decían, che, ¿le podés mandar? No, yo no me ocupo de eso, mandalo a tu secretaria. No, bueno, esas cosas que uno... ¿Saben cuándo me hizo el chip de esto? En el año 96. Cuando se hace Beijing, la Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas, la cuarta, porque las otras no habían funcionado, una frase que dijo: los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y yo dije, ¿qué? A ver. Y empiezo a leer, y 96, no había tanto avión, no había internet, no se hablaba inglés. En Beijing había 7.000 funcionarias de gobiernos y de organismos públicos. Y a 40 kilómetros, 35 kilómetros, 40.000 mujeres, entre las cuales había varias argentinas que pelean hoy el codo a codo los derechos todavía de las mujeres, que no hablaban inglés, ni no sé cómo llegaron, porque imagínense hoy, si ya la China hoy te parece lejísimo. Y entonces yo dije, a ver acá. Entonces en el año 97, en Global,
fundé un centro que hasta el día de hoy se llama, así a veces me dicen, cambia un poco el nombre, Mujer y Poder, porque me di cuenta que yo había manejado el poder, porque en el canal se manejaba poder. Entonces yo dije, bueno, acá hay que hacer Mujer y Poder y empezar a disgregar. Eso para mí fue muy importante. En el 99 hicimos un encuentro entre Small Business y la Secretaría PYME Argentina con no sé cuántas mujeres de los 5 continentes. Así terminamos el 99 y uno escuchaba, y yo veía a las mujeres de Haití que venían a hacer negocios y lo único que hacían era vender salchichitas hacia los Estados Unidos. Yo miraba, y otras que hacían buquet horribles. Y yo decía, ¿y los argentinos? ¿Y nosotros qué vamos a vender? ¿Por qué no tenemos esa actitud de riesgo? Decir, nosotros tenemos capacidades, pero lo que necesitamos es convencernos. Y hoy el mayor desafío que tienen las mujeres, y cierro, es empezar a hablar con los hombres para que los hombres, los varones, entiendan nuestros reclamos. No es que estamos contra los varones, estamos para trabajar de igual a igual. Esto es lo que hay que empezar a explicar. Yo he convocado a varones que se ha ido y a Marita Percival a un panel el viernes de la Fundación Río La Plata, que el 80% son varones. Y le digo, mira, hay que ir a provocar, pero que se sientan parte. Debe ser necesario que un desafío es hacerlos parte. Y vamos a tomar la cerveza juntos, ya que estamos. No tomo cerveza, pero me puedo tomar un vino con vos. Graciela ha estado varias veces en Bahía Blanca capacitando, le tengo que agradecer en persona porque siempre generosamente lo hace. Bueno, Pato, te quería preguntar, ¿qué te llevó a vos a crear, a organizar el grupo de mujeres rurales? ¿Y qué significa el concepto de ruralidad para vos desde la perspectiva de la mujer? Bueno, decir que yo creé Mujeres Rurales sería una soberbia horrible. En realidad, Mujeres Rurales Argentinas es un proyecto colectivo. Y si me preguntás cómo se llega a eso, hay una historia, que es la que te voy a contar, que les voy a contar, y después tiene que ver, mi iniciativa tiene que ver con una historia de vida, como bien decía hoy mi tocaya Patricia, allá. Digo, todas tenemos una historia de vida que nos ha puesto en estos lugares de liderazgo de alguna manera. A mí a los 18 años me tocó hacerme cargo de la empresa familiar, de la que sigo siendo cargo actualmente, y eso modifica automáticamente la concepción que uno tiene de muchas cosas, y sobre todo en el ámbito rural. Durante muchos años me tocó hacer negocios con hombres que nunca me miraron a la cara, o que si iba con uno de mis empleados se dirigían y lo miraban a él y a mí jamás tuvieron muestras de... No era una falta de respeto, sí era una falta de respeto, digo, pero el ninguneo, el ser invisible. Fui invisible durante muchísimos años de mi vida, hasta que en la comunidad en la que vivo, que es chica, todos me conocieron, entonces ya no sos invisible, pero porque ya, no, parece que sí. Y tuve que demostrar que sabía, que podía, que era una mujer, que podía administrar mi producción, etcétera. Eso hace que de alguna manera los caminos de las vidas nos van llevando y transforma después, decanta en este espacio de Mujeres Rurales, que en realidad nace en octubre del 2019 en un encuentro de mujeres de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Saladillo. Era algo que organizaba la municipalidad, muy tranqui, muy de estas cuestiones que son políticamente correctas, que es otro tema que nos está pasando a las mujeres, ¿no? La agenda de género convierte en lo políticamente correcto y eso por ahí no está tan bueno. Bueno, en ese encuentro nos encontramos un montón de mujeres que nos conocíamos. Muchas de nosotras éramos eclosión de lo que había pasado en el 2008 en nuestro país con la famosa 125, que impulsó la participación de las mujeres que hasta ese momento no participábamos en las organizaciones gremiales, y nos conocimos en la ruta la mayoría. Entonces, en ese encuentro en el 2019, muchas nos encontramos ahí. Esa participación del 2008, cabe aclarar que después se diluyó. O sea, para cuando llegamos el 2019, hacía muchísimo que no nos veíamos. Y charlando encontrábamos que todas participábamos de diferentes espacios, incluso de grupos de mujeres, pero a todas nos faltaba la sensación de que falta algo, y no sabíamos qué era en ese momento. Lo descubrimos después. Arrancamos 8 en un grupo de WhatsApp para pensar en voz alta. Esto fue octubre de 2019. Marco la fecha porque fue algo todavía es muy impactante para nosotras. En marzo, cuando arranca la pandemia, éramos 40. Pero en diciembre del 2020 éramos 400.
Y eso fue... Y tenemos un mini análisis sociológico, si se quiere, interno de qué fue lo que pasó. Hay una característica que a la urbanidad le cuesta mucho entender sobre el campo y que tiene que ver con la soledad. Cuando una vive en el campo, con las únicas personas que tiene trato cotidiano es con el núcleo familiar primario, si lo tiene. Y con los proveedores, y más hoy en día que mucho se maneja por teléfono, ¿no? Entonces, la soledad es una compañía prácticamente. Nosotras estamos solas todo el tiempo. Vivís no socializás, no vas a la esquina a comprar al supermercado, porque vos la compras, la organizás, la haces una semana antes, digo. Entonces, la pandemia lo que habilitó fue darnos cuenta de que había otras maneras de conectarnos y no solamente un grupo de WhatsApp donde era un texto totalmente despersonalizado, sino que apareció el Zoom. ¿Fue? Sí, ¿qué es esto? Nos podíamos ver las caras. Entonces, de repente teníamos desde Jujuy hasta Ushuaia mujeres que compartíamos y armamos mateadas virtuales todos los sábados. Y compartíamos lo que nos pasaba, ¿no? Y el grupo funcionaba como un soporte, sobre todo de ayuda, había que sacar permisos para circular, nosotros seguíamos trabajando porque éramos actividad primaria, entonces los permisos para circular, los test, qué pasaba en un pueblo, qué pasaba en el otro, la que le habían quedado los hijos varados en algún lado porque están estudiando. Todo eso hizo que exista esta explosión de cantidad de mujeres. Y ahí encontramos la llave de qué era eso que sentíamos que nos faltaba la primera vez cuando lo planteamos que tenía que ver con la diversidad. Y ahí viene la respuesta a qué es la ruralidad. Nosotras tenemos una concepción de qué significa mujer rural que por ahí es muy amplia. Porque ayer le preguntaba a un amigo de acá, Buenos Aires, y le digo, contéstamela así rápido para tener idea de qué piensa el urbano, porque nos cuesta mucho pensar con cabeza urbana. Decíamos, si te digo mujer rural, ¿qué pensás? Y él me dice, yo pienso en una mujer con un sombrero, con vacas de fondo, así, en una manga. Digo, bueno, está bien, es válido, digo, por ahí ese es el concepto. Entonces, cuando decimos mujeres rurales, todos se imaginan a una mujer productora, en lo posible de escala. En lo posible puedo decir marcas acá, con un sombrero largo marcino hermoso, que vale una fortuna, ¿no? Y nosotras, en ese grupo que se sumaba gente y contaban quiénes eran, de dónde eran, qué hacían, entendimos que ser mujer rural era mucho más diverso. Que una docente que vive en la ciudad pero viaja todos los días al campo a dar clases, una docente rural, es una mujer rural. Que una científica del CONICET que trabaja en un laboratorio y desarrolla ciencia y tecnología aplicada a la producción es una mujer rural. Que una trabajadora que era una mujer rural, que la esposa de los empleados de los campos, que muchas veces no tienen, entre comillas, un trabajo porque es no remunerado, era una mujer rural. Que la enfermera o la médica que atiende una salita en un pueblo de 1.000 habitantes, 500 habitantes, 50 habitantes, es una mujer rural porque son pueblos rurales. O sea, el abanico era enorme. Y ahí encontramos la diversidad. Que ser mujer rural era mucho más que ser propietaria de la tierra, era mucho más que producir, que dedicarse a la producción primaria, y ese es el concepto de ruralidad que nosotras tenemos. Es un entramado muy grande, muy desconocido para nosotras también, y además diverso, en que nuestro país es tan grande que la diferencia entre el centrismo que hablábamos hace un rato con las chicas, me acuerdo que allá con Josefina, de que acá Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, y que parece que si hablas de lo que pasa en el país a niveles agro, es lo que pasa en Buenos Aires, Santa Fe, en Córdoba, y nuestro país es de Jujuy a Tierra del Fuego, y es muy amplio, son muy diferentes las realidades. Entonces, nuestro concepto de ruralidad es ampliamente diverso. Y bueno, Mujeres Rurales se fundó para tener una agenda propia y que nadie nos imponga agenda, sobre todo. Bueno, Paz, te quería preguntar, ¿qué acciones de impacto genera Fundación Flor para apoyar a este grupo de mujeres, ¿no es cierto? O sea, ¿qué considerás vos que genera impacto desde lo que ustedes hacen? El programa Mujeres en Decisión es un programa que nos atraviesa como mujeres, nos da un montón de contenido. No importa si es justo el que nosotros estamos necesitando, pero sí todos esos contenidos, la verdad es que nos forman, nos abren a la cabeza, por lo menos a mí que venía de Río Cuarto.
El primer susto que tuve fue cuando leí los currículum de quienes iban a ser mis compañeras. Bueno, es decir, me daba como hasta miedo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago? Pero lo que me salvó fue la pandemia. Porque como nos tuvimos que encontrar todas a través de la pantalla, me ponía unos anteojos un poquito más anchos, me tapaba la ojera, pero con el tiempo eso fue entrando a la casa de cada una de nosotros. Y cada una de nosotros, ¿qué valor le dio? Esto de la vulnerabilidad que también teníamos, ¿no? Porque, digamos, en el fondo somos todas mujeres, estamos atravesadas todas por la misma historia, ser mujeres, que parece que es como todo un... Y tuvimos una charla con Malcorra, con la ingeniera Malcorra, éramos solo 25, y entonces ella dijo, si nosotras, las mujeres, jugáramos al fútbol estaríamos bárbaras, porque generaríamos un nuevo espacio, y entonces en ese espacio, que es donde se cocinan las cosas de la oficina, porque lo cierto es eso. ¿Dónde cocinan los muchachos? ¿Por qué es una cuestión de género hablar de networking? Porque nosotras tenemos que jugar al fútbol, y si no vamos a jugar al fútbol, tenemos que inventar un deporte o algo para poder hablar de eso. En Flora existe Workplace, es una aplicación donde todas nosotras estamos. También lo hicieron tres alumnas, por decirlo de alguna manera. Estamos en alianza con todas las cámaras, con todos los espacios. No quiero olvidarme de nada, no quiero olvidarme de nadie, porque lo cierto es eso, que digamos las alianzas, tal cual lo indica el ODS 17, las tenemos todas. Hay un programa de cosas de mujeres que es valioso, que a mí me emociona mucho cuando trabaja campo adentro, historias adentro, porque Argentina no es Buenos Aires, Argentina es Jujuy, El Chaco, Ushuaia, Neuquén, y todas tenemos realidades distintas. Pero, ¿cuál fue mi propósito en el que me llevó a mí ser un poco embajadora y esto del impacto de la red y del impacto de Flor? Que yo quería que en mi lugar, que era en el sur de la provincia de Córdoba, en una zona que se llama Río Cuarto, que tiene habitantes alrededor, que la gente viene a comprar ese lugar, que viviera lo mismo que yo. Entonces me consideraba una entusiasta de la red, ¿no? Entonces digo, cuando uno de nosotros busca qué somos en la red, y escucho a cada una de ellas, que en realidad tiene algo, digo, ¿en qué nos identificamos? ¿Somos polinizadoras? ¿Somos entusiastas? ¿Transmitimos? ¿Contamos? ¿Compartimos? ¿Por dónde es el camino? Entonces sentí la responsabilidad absoluta de abrirle esos caminos a la gente que yo tenía cerca en mi comunidad, pero por sobre todo trabajar pensando que no solamente tengo una hija mujer, sino que tengo 2 varones y que tienen que entender de lo que estamos hablando. Y eso hace la red, ¿no? La red nos impulsa, la red nos atrapa. Imagínense una red de circo, yo me caigo porque también tengo que mostrar vulnerabilidad, porque yo también muchas veces llamaba y decía, pero ¿cómo es esto del maíz? Explícame bien la genética, porque tenía que aprender. Porque cuando llegaba también me miraban con cara de, sos profesora de educación física, porque esa es lo que yo decidí estudiar cuando tenía 18 años, licenciada, por suerte. Pero digo, en esta historia, ¿cuál es la responsabilidad que tengo hoy por ser del interior del interior? Es que ese interior, que es Argentina, ese exterior que también es parte de este maravilloso país, sepa de esto, entienda esto, y que también podamos trabajar en red, y que también podamos mostrar lo bueno y lo malo, como digo yo, y no quedarnos... Seguramente todas nosotras acá hemos escuchado en algún momento a nuestra mamá o a alguien decir, no cuentes tu proyecto porque te lo van a chorear. Es decir, nadie va a ser ninguna de nosotras. Cada una de nosotras tiene identidad propia, cada una de nosotras tiene una historia propia, hace un trabajo que no es igual al del otro, porque eso es la diversidad justamente, y por eso necesitamos la diversidad en nuestros equipos. Hoy las invito a que hagan su propia red, las personas de confianza, quiénes son las personas que nosotros tenemos, quiénes son mis personas, que no son las personas las amigas, son las personas a las que yo elijo cuando habito esos 3 espacios, que son la familia, el trabajo y el tercer espacio, que es ¿no? Este espacio tan importante donde nosotros compartimos y abrimos la puerta y donde nosotros confiamos, somos transparentes y somos genuinos. Bueno, Gra, ¿cómo desde la organización se potencia el desarrollo de las mujeres? Vas a tener también para contar un montón, así que te dejo.
voy a hacer una reflexión. La Fundación Global tiene desde el año 96 un gran objetivo que fue empoderar o trabajar mucho con las mujeres en la toma de decisión. Y una de las decisiones fue trabajar con otras organizaciones. No creer que éramos los únicos, sino todo lo contrario, y potenciamos la creación de otra fundación. Yo me siento partícipe de la creación de Voces Vitales, de abrir, de hacer los contactos. Con Flor vengo trabajando un montón, por eso las embajadoras de Flor también son madrinas en nuestros programas. Tengo un programa que se llama Mujeres que Hacen e Inspiran, que hemos llevado, junto a una gran empresa, nos potenciaron para hacer y llegamos a trabajar con creo que 7.000 o 6.000 mujeres en talleres, por eso fui mucho a Bahía Blanca, pero recorrimos todo el país. Lo que creo que hay que entender que la generosidad trae más generosidad, y este es nuestro gran eje. Entonces, yo las escuchaba porque estoy rodeada de dos mujeres fuertísimas del agro, y me acuerdo cuando en el 2018 nos convocaron a ser delegadas del W20, a mí, a Andrea Grobo y algunas más, y creamos en el W20, que no existía, la línea Mujeres Rurales. Y creo que ahora en la India, que va a ser este año que viene, vuelve el eje, porque bueno, cada país puede marcarlo. Hay países como Singapur que Mujeres Rurales no tenía espacio, ¿no? Pero los compromisos, esto de sinergiarnos entre todos, buscarnos. Pero me di cuenta, a lo largo de los años, que íbamos creciendo. Si bien falta mucho, más o menos íbamos, pero íbamos igual siendo conscientes acá que en la toma de decisión, ya sea en el sector empresario, solo representamos entre el 16 y el 26% en cargos de presidente o directores. Y yo me tomé el trabajo de ver una sola cosa, que hay 191 países, y de los cuales solo 16 primeras ministras y 18 presidentas, y solo 3 casos que tienen los 2 cargos. Ahora, cuando uno empieza a mirar la lista, ¿quiénes son los países donde han llegado a presidente? Son la de Bangladesh, Lituania, Estonia, bueno, los países nórdicos zafan, pero después Croacia, Namibia, o sea, y pierdo, ahí cuando veo, tiene que ver con el cuidado. Las comunas y los municipios más chicos, el 90% fueron mujeres y la mayoría docentes de colegios locales. Quiere decir que la necesidad de la protección, el cuidado, bueno, eso tenemos que cambiar. Y para eso, hace 10 años hicimos un programa que se llama Visión, se llamaba 2020, ya pasó al 2030, de liderazgo con perspectiva de género, y convocamos a jóvenes entre 14 y 17 años. Este año, la semana pasada, fue la edición número 10. Traemos gente de Capital y del interior 5 días seguidos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con entrevistas, capacitaciones, y para los jóvenes hay un antes y un después. Este año la temática fue perspectiva de género, y en género pienso, cuando hace 10 años empezamos, convoqué a una chica que es una chica trans, que explicó todo su proceso. Había cosas que eran muy, muy innovadoras. Después fue cambio climático y STEM, ¿no? Porque, bueno, son los 3 ejes que hay que... Pero influir mucho en los jóvenes, porque creo que es el futuro. Y haber cumplido los 10 años para mí fue como... Yo ya estaba... uno empieza a decir, bueno, ¿a quién le delego esto? Porque uno ya dice, yo no me quisiera ocupar más. Pero uno ve, cuando va terminando y escucha, y lo pueden ver ahora en Instagram, los testimonios de los jóvenes, uno se vuelve a comprometer. Bueno, tengo varias rurales que son de América, chicas del Fortín, por ejemplo, digo, que hoy se dedican y que están estudiando agronomía. Digo, esto es, yo me acuerdo, el segundo o tercer año, vienen muchos chicos de lugares que nunca han venido a Buenos Aires. Entre eso, la chica del Fortín, la primera becaria que tuve, que ahora está estudiando en La Plata, fuimos a La Rosada y se saca una foto y dice, chacarera llegó al Fortín, a La Rosada. Y ella decía, y le digo, ¿vos cómo es tu vida? El patrón me lleva al colegio todas las mañanas. Digo, porque hay que ver estos bocas. Cómo esa chica empoderada hoy habla desde otro lugar, con mucho respeto, pero entendiendo que es importante que las chicas jóvenes entiendan que ellos tienen mucho que aprender, pero ellos también pueden dar.
Cuando al joven uno le crea espacios de confianza y que sepan que ellos de lo que tienen pueden dar, y en las chicas esa fortaleza es enorme. Entonces tenemos que trabajar en dar fortalezas y hacer que sean curiosos, curiosas, y estos últimos 3 años, el 15% del programa de los participantes son varones, porque entendí que si le hablo solo a mujeres y no hay uno que levante la palabra y cuestione algo, y la chica no pueda hablar con un varón, fue muy importante. O sea, el mensaje más interesante que puedo decirles hoy es que tenemos que interactuar entre las mujeres, no competir, interactuar, no competir, porque tengo algunos WhatsApp de solo mujeres y es muy difícil. Digo, y por otro lado, tenemos que incluir a los varones en el diálogo. Hay que tener un diálogo con los varones, franco, que no sientan que vamos a quitar ningún espacio, pero sí creen, tenemos que entender. Yo cuando la señora periodista Mateos decía, es obligatorio que se tomen los 2 meses, bueno, eso, el tener que convivir con el chico, el vómito, la mamadera, bueno, que aprendan, esto es importante, que son esfuerzos de ambos, de los 2 lados. Entonces hay que trabajar mucho con los jardines de infantes, y yo trabajo con los jóvenes, pero habrá otros que tendrán que trabajar con más chicos. Pero este es el mensaje. Hay que trabajar en el diálogo mucho y creérsela, chicas. Nos tenemos que creer que podemos. Muchas gracias. Bueno, voy con la última pregunta, Pato, que nos hables un poquito de los desafíos y las oportunidades. Quizá nos gustaría escuchar más un buen mensaje positivo, cuáles son las oportunidades que vos ves desde tu ruralidad, pero también que nos cuentes cuáles son los desafíos por los que pasan. Los desafíos que creo que vamos a atravesar más allá de la ruralidad tienen que ver desde nuestro espacio con el cambio climático, que nos va a atravesar a las rurales, a las urbanas y a las mujeres, que nos toca a todas, y que además, como no tenemos parámetros ni precedentes, es como una gran incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo vamos a mitigar? Digo, creo que el desafío más grande es ese, y cómo no dejamos a nadie afuera en los procesos que impliquen adaptarnos. Algo que en la ruralidad y sobre todo en las mujeres es dejar afuera, es muy fácil. Digo, por ahí no viene la pregunta, pero me parece que para tener un pantallazo del por qué digo esto, en el último censo agropecuario que se hizo en el 2018, fue un censo que relevó propietarios de la tierra, ¿verdad? Solo el 20% de la tierra de nuestro país la titularidad la tienen las mujeres. Bueno, de ese 20% de titularidad de la tierra de las mujeres, la mayor parte está compuesta por mujeres que son propietarias de menos de 5 hectáreas. ¿No? Para que uno grafique cuál es la real posición de las mujeres dentro de esa ruralidad. Entonces, el desafío de pensar cómo incluir y cómo generar que los derechos sean respetados y se cumplan dentro de la ruralidad es uno de los más grandes. Yo soy re optimista, igual es un problema que tengo. Digo todo que sí, que va a solucionar y ser optimista. Y lo que me preguntaba Sale era... Las oportunidades yo creo que son todas. ¿Por qué? Porque sentamos precedente. Porque en nuestro caso somos la primera organización con personería jurídica, como digo yo y lo digo con mucho orgullo, compuesta 100% por mujeres de la ruralidad. No existió nunca antes en la historia de nuestro país. Nuestras predecesoras fueron las mujeres en lucha de La Pampa, que a lo mejor algunas de ustedes se acuerdan en los años 90 que paraban remates y hicieron el primer tractorazo de nuestro país. Eran mujeres que las encargaron de invisibilizarlas y hacerlas pelota, perdón por la palabra, después desde todos lados, desde la política, de las organizaciones, porque molestaban. Ellas son las que nos precedieron, pero somos la primer ONG compuesta 100% por mujeres, que además hablamos de feminismo, porque tenemos una consigna que se llama Construyendo Feminismo Rural, que en esto que hablábamos antes, les contaba de la soledad, es un espacio de reflexión. ¿Y por qué construyendo? Porque como nunca nadie habló de feminismo rural, no existe, hay que armarlo. Hay muchos feminismos
cada espacio construye el suyo con su idiosincrasia y el rural es uno en construcción. Entonces yo creo que no hay techo, creo que las mujeres rurales y estamos marcando agenda dentro de las organizaciones, dentro del Estado. De hecho, estamos haciendo convenios con las provincias para hacer intercambios de mujeres, estamos trabajando con Nación, con algunos municipios. Y voy a marcar los de los Lía Encalada que comentó Ale, porque seguramente todas ustedes, yo digo, bueno, cuando hablamos, me tocó muchos años hacer trabajo social en unos barrios muy desprotegidos de la zona de La Matanza, y cuando hablabas con la gente resulta que todos venían del campo. El que no había sido el abuelo, el padre, el bisabuelo, era trabajador en Entre Ríos, en Jujuy, en Corrientes, en Formosa, en Neuquén. Digo, entonces todos conocemos a alguien de la ruralidad en nuestro ADN. Los premios Lía Encalada fue la primera mujer en recibirse de ingeniera agrónoma en 1927 en la UBA. La mamá de Lía Encalada fue la primera ingeniera agrónoma de Latinoamérica, el Ninfa Fleury, pero ella no pudo ejercer porque en esa época, 1904, el título era honorario, podía ejercer de docente nada más. Los premios Lía Encalada lo que buscan es visibilizar las distintas tareas que realizan las mujeres en la producción. Lanzamos la primera edición el año pasado, para que la gente, porque acá puede postular las organizaciones o las personas a través de un link que están difundido en todas nuestras redes sociales, cada uno puede entrar y postular a una mujer por su actividad. Y la primera edición fue un éxito, con más de 400 postuladas. Hicimos la entrega de premios este año en el pabellón central de FAUBA y estamos lanzando este mes, hasta el 30 de noviembre, la segunda edición, que se entregará el año que viene, en todas las facultades de agronomía en el país. ¿Y qué pasó con los Lía Encalada? Que es importante, por eso digo que no tenemos techo, no hay techo. Hubo 2 ganadoras, que yo cuento la anécdota de lo que pasó en su vida y en su comunidad con ellas. Una se llama Mercedes Monzón, vive en un pueblo muy chiquito que se llama La Eduvigis, en Chaco. Ella producía alimentos, mermeladas y todo este tipo de productos artesanales con otras mujeres. Y ellas las postularon, no sabemos quién, alguien vio que había algo ahí, y ellas consideraban que eso no era un trabajo. De hecho, uno de sus hijos dijo, mi mamá no trabaja. ¿Pero qué hace tu mamá? No, mi mamá ordeña la vaca, hace quesos y después hace dulce, lo vende en las ferias. Yo no trabaja mi mamá. Eso no era un trabajo. Era como que, ¿no? Está por sentado. Ella ganó en la categoría Economías Regionales y ahí se enteró, imagínense, todo el pueblo. Y no se enteró solamente todo el pueblo, sino que le hicieron nota a los medios provinciales. Y a partir de eso, hoy, en la Eduvigis hay una cooperativa de mujeres que está haciendo alianzas para vender sus productos en toda la provincia, ¿no? El impacto que tiene visibilizar, que alguien vea que hay mujeres haciendo cosas. Y el otro caso es de una productora ganadera de Olavarría, Susana Urruti, que ganó en la categoría ganadera, con una historia de vida, siempre hay una historia de vida muy, muy, muy fuerte. Y en Olavarría se daban todos los años el gobierno local, junto con la Cámara de Comercio y el resto de las instituciones, premiaban a las mujeres en las distintas actividades. Nunca había existido la categoría rural. Entonces, cuando ganó, también el mismo caso, ganó Norma, salió en todos los medios, se enteró todo el pueblo de lo que hacía, lo que no hacía, y este año, por primera vez, hay una categoría de mujer rural en los premios de mujeres. Entonces, no hay techo. Yo soy muy optimista con respecto a las oportunidades y se trata de potenciarnos entre todas, porque si todo esto que hoy hablamos acá no tenemos manera de bajarlo al territorio, estamos haciendo sociales entre nosotras. El tema es cómo hacemos para bajarlo al territorio, y eso es darle la oportunidad a todas las invisibles que tengan la misma oportunidad que tengo yo de estar sentada acá. Hace 3 meses nos llega un correo electrónico a nuestra casilla de correos de un bisnieto de Lía Encalada, diciéndonos que su abuela, hija de Lía, había visto en una publicación del INTA que había unos premios con el nombre de su mamá y que nos quería conocer. Hablamos con ella y nos fuimos a Neuquén, que vive en Neuquén, a conocerla. Tiene 87 años y nos contó la historia de Lía Encalada. Lía Encalada fue no solamente la primera ingeniera agrónoma de la FAUBA, sino que fue una de las pioneras en el desarrollo del cultivo de pera y manzana en el Valle de Río Negro.
Ella la llamaban la bichóloga allá, era muy conocida por ser la bichóloga porque era la que asesoraba a todos los productores con los bichos. Fue la primera veedora como fiscal vegetal para el Ministerio de Agricultura de la Nación por la provincia de Neuquén. Fue candidata a vicegobernadora allá por los años 50. Fue la primera tasadora del Banco Nación Mujer, pero nunca supimos que ella hacía todo eso porque Lía se casó y firmaba con el apellido de su marido. Entonces, nadie sabía que Lía Encalada había sido una tremenda mujer pionera, como dicen sus bisnietos hoy. Mi abuela era feminista y no sabía. Y firmaba con el apellido de su marido. Estuvo invisibilizada toda su vida. Es más, el gobierno de la provincia de Neuquén no sabía que Lía Encalada era Lía Koenig, que era la misma persona, y de hecho ahora a través del premio le están haciendo todo un reconocimiento en la provincia de Neuquén. Gracias, Pato. Vos vas, parece que querés decir algo. Yo quiero, un poco como dice ella, yo quiero que seamos responsables de bajar esto al territorio. Porque acá todo es lindo, la foto es linda, la siglo XXI hermosa, todas estamos divinas, pero hay que bajar esto al territorio. Somos responsables de generar transparencia, ser genuinos, escuchar y contar qué es lo que hacemos, porque las mujeres no estamos acostumbradas a contar lo que hacemos. Entonces, ya que nosotras estamos en estos lugares tan lindos, tan copados, que nos dan tanta visibilidad, llevemos y como digo yo, de alguna manera lleguemos a todos estos lugares que cuenta ella que no pasan. Esto de cuántas mujeres laburan por las economías regionales en este país, ayudémoslas a ser emprendedoras, a visibilizarlas, a entender el valor que tiene ser genuino, generar vínculos. Hay muchos estudios que hablan de esto, que ¿qué es la felicidad? Exactamente eso, los vínculos que nosotros hacemos. Así que yo solo eso, seamos responsables de los espacios que nosotros ocupamos, de transformar los espacios en los que vivimos y de ayudar a visibilizar a cuantas más mujeres podamos. Y la mujer rural, y acá me emociono, es tanta gente como dice ella, y la verdad es que es tan importante las economías regionales que nada, hay que darle mucho espacio a esto. Así que trabajemos en red, verdaderamente en red.